Vamos a comenzar hablando de qué es una empresa agropecuaria en Argentina. Esta es una definición que dio el INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el año 2002, a raíz de la realización del Censo Nacional Agropecuario. A partir de ahí, yo tomo esta definición como la definición oficial que tenemos para el concepto de empresa agropecuaria. Porque si uno mira los libros de economía, hay infinidad de definiciones de empresas y cada autor tiene su definición propia. Entonces, a los fines de unificar criterios y decidí tomar esta definición como que es un concepto oficial en base al cual se realiza el Censo Nacional Agropecuario, que me pareció muy adecuado. Esta definición dice que la empresa agropecuaria es una unidad de organización de la producción que genera bienes que pueden ser agrícolas, pecuarios o forestales con el objetivo de destinarlos al mercado. Además, tiene una dirección que asume la gestión y los riesgos de la actividad productiva y que utiliza en todas sus parcelas algunos de los mismos medios de producción de uso durable y parte de la misma mano de obra. Entonces acá se ve separado en tres partes esta definición que son bien puntuales. Por un lado, la unidad de organización con el objetivo de producir bienes destinados al mercado. Por otro lado, una cabeza que gestiona, y no solo que gestiona, sino que además asume el riesgo de la actividad. Y por otro lado, es muy común en la actividad agropecuaria que haya más de una chacra, más de un campo en el cual se realiza esa actividad. Y en esas diferentes chacras o campos que posee la empresa o que posee el empresario agropecuario, utiliza parte, tal vez no utiliza todo, pero sí utiliza parte de los mismos medios de producción de uso durable. ¿Qué son los medios de producción de uso durable? Por ejemplo, la maquinaria. Es muy difícil que se pueda disponer de un equipamiento completo, tractor, arados, rastras, etcétera, todo un equipo de labranza de suelos en cada uno de los campos o de las chacras, porque sería algo muy costoso. Entonces se traslada esta maquinaria de un lugar al otro para las diferentes tareas que se tienen que realizar. Y del mismo modo, con el personal, quien maneja el tractor, también es razonable que acompañe a la maquinaria y haga las labranzas, o si hay personal permanente en el establecimiento, también que se traslade para las diferentes actividades en las diferentes locaciones que pueda tener la empresa. Entonces, esta es la definición formal de empresa agropecuaria que adoptamos en esta cátedra, que fue provista por el INDEC en el año 2002 y me parece que es sumamente interesante. Ahora vamos a cuáles son las características que tiene la empresa agropecuaria. Por un lado, tiene una estructura interna, es decir, hay alguien que dirige, hay alguien que hace la tarea, hay profesionales que asesoran, hay una unidad de decisión, es decir, quien gestiona es el que toma las decisiones en la empresa. Siempre hay riesgo, y bueno, más en la actividad agropecuaria y más en la Argentina todavía, donde no sabemos qué va a pasar
Ya no dentro de 6 meses, cuando estamos planificando la siembra de un cultivo anual. Ahora, de acá a 6 meses, el país puede ser otro, sino que también tenemos las contingencias climáticas que últimamente cada vez se vuelven más importantes, ¿no? Por otro lado, la empresa también es una unidad financiera, también tiene vocación a la expansión, siempre se intenta crecer y agrandar el negocio agropecuario. Y por último, decimos que es una organización o comunidad de intereses donde todos están apuntando a un mismo objetivo. ¿Cómo se clasifica la empresa en general en el país y las empresas en los diferentes países? Hay diferentes aspectos por los que se establecen las categorías de las empresas. Con lo más común es por el número de trabajadores, por los montos de las ventas anuales. Otros criterios es el patrimonio que tiene la empresa o el nivel de inversión que realiza. Los diferentes países toman diferentes combinaciones de estos factores. En Argentina, históricamente se consideraba solamente las ventas totales anuales, es decir, el volumen de facturación que tenía esa empresa. Y a partir del año 2018 se incorpora la variable de cantidad de personal que trabaja en la misma. Es decir, que hoy en día en Argentina se consideran dos factores: ventas anuales y cantidad de personal. Con respecto a las ventas anuales, estos son valores que cada cierta cantidad de tiempo se van actualizando, fundamentalmente porque, Argentina tiene un proceso inflacionario que hace que los valores vayan perdiendo vigencia a lo largo del tiempo. En este caso, todavía se están manteniendo los valores fijados en el año 2022 y hay diferentes rubros de actividad. Tenemos el agropecuario, industria y minería, comercio, servicios y construcción. A nosotros particularmente nos interesan las empresas agropecuarias, entonces nos vamos a enfocar más que nada en los montos de ventas anuales por categoría para este rubro. Y se establece, no es que nosotros o alguien decide, sino que es política oficial del gobierno argentino marcar los topes de ventas anuales y las categorías de empresas, cuáles son los topes de ventas anuales para cada categoría de empresa. Entonces el gobierno nacional define que una microempresa del sector agropecuario factura hasta 47.3 millones de pesos. A partir de ahí hacia arriba hasta 174.2 millones de pesos, esa empresa pertenece a la categoría de pequeña empresa agropecuaria. Desde ahí hasta 1.025.4 millones de pesos de facturación es una empresa mediana tipo 1, y desde ahí hasta 1.626.3 millones de pesos de facturación es una empresa mediana tipo 2. En caso de superar ese monto de facturación, ya pasa a ser considerado una gran empresa. Estos valores, que si bien estamos viendo en pantalla,
son del año 2022, todavía hoy están vigentes. Con respecto a la cantidad de personal que ocupa en las pequeñas y medianas, decimos que una microempresa del sector agropecuario ocupa hasta 5 empleados permanentes. Una pequeña empresa ocupa entre 6 y 10, es decir, más de 5 y hasta 10. Una mediana del tipo 1, más de 10 y hasta 50. Y una mediana de tipo 2, de 51 hasta 215 empleados. Todos estos valores, como dijimos, insisto, los define el Estado Nacional Argentino. Y en cada país, el gobierno de cada país pone los límites de las diferentes categorías de empresas que considera. ¿Por qué es esto? Porque a partir de la calificación, todas estas empresas también figuran en el registro de las empresas micro y pequeñas y medianas, y en función de los diferentes intereses que tiene un país en desarrollar tal o cual sector productivo, también genera ciertos beneficios específicos para esos sectores puntuales, porque tiene un volumen de ventas, tiene una cantidad de empresas, hay una cantidad de empleados, sabe específicamente cuál es el aporte que se le puede dar o la colaboración que se le puede dar a cierto sector, a cierto tamaño de empresa, que es de interés para la economía del país. Entonces, algunos beneficios de estar categorizado en alguna de estos niveles que estuvimos viendo son beneficios, por ejemplo, una deducción del 75% del monto de las exportaciones al momento de calcular la facturación. Es decir, una empresa que factura pero que además exporta, le descuenta un monto de esa facturación para que no pase a la categoría siguiente. Tienen plazos para el pago de IVA un poco mayores, o fomentos a la inversión, por ejemplo, aquellas empresas que invierten hasta un 10% de la inversión que realizan, se la computan como pago a cuenta del impuesto a ganancias. También hay la posibilidad de conversión del aporte de IVA que hacen en sus inversiones como un crédito fiscal que le permite a la empresa obtener otros beneficios. Pero esto va cambiando. Esto un año puede ser este tipo de beneficios, al año siguiente puede ser que surjan otros intereses y se definan otros beneficios. Entonces esto es algo dinámico, y siempre en la página del Ministerio de la Producción, Secretaría de los Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, van a ir apareciendo las novedades al respecto. Por ejemplo, compensar, es decir, acá la Argentina tiene lo que se llama el impuesto al cheque. Cada emisión de cheque, cada depósito de cheque tiene un impuesto que el banco retiene inmediatamente. Entonces, un beneficio para las pymes es que ese impuesto al cheque pueda servir como parte de pago de ganancias. También préstamos a tasas bonificadas, es decir, estos son cuando hay un interés particular y algún convenio que suele hacer el país con otro país, por ejemplo, para provisión de maquinaria agrícola. Entonces se lanzan líneas de crédito que permiten, por ejemplo, la importación de una maquinaria a una tasa bonificada. Y esa tasa bonificada
para la empresa que cumple con los requisitos, significa pagar mucho menos interés al momento de hacer la devolución de las cuotas del crédito. Un tema que me parece interesante es respecto de cuando hablamos de la empresa, del empresario, muchas veces uno asocia mentalmente la idea de que el empresario es el dueño de la empresa y es dueño de los bienes que están en la empresa, ¿no? En el caso del empresario agropecuario, uno podría pensar, haciendo una semejanza con ese razonamiento, que el empresario agropecuario, lo razonable es que sea dueño de la tierra que trabaja. Entonces es importante ser el dueño de la tierra, y en realidad no es importante porque no es necesario ser propietario para ser empresario agropecuario. Es más de la mitad de la producción agrícola del país se realiza en tierras alquiladas, por diferentes motivos, pero esta es una realidad. Entonces, el empresario no es necesariamente el dueño de la tierra.